Nos encontramos el día de hoy aquí el diputado Federico Dorin, quien es coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y también el diputado Sotomayor, quien es diputado federal del PAN en esta legislatura, y su servidora Gabriela Cuevas, senadora del PAN también. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que se ha venido comentando, por decirlo menos, durante años, en el que vemos que es un tema de las y los capitalinos, pero no ha sido un tema de sus gobernantes. Y es el tema que tiene que ver con la legislación por marchas. La ciudad ha sido rehén y ha sido víctima de marchas, plantones y manifestaciones en las últimas semanas. Si bien ya teníamos una presencia constante en la ciudad, en las últimas semanas se ha acentuado, y ha sido esto motivo para que muchos negocios, para que muchas personas estén perdiendo tiempo, estén perdiendo recursos, y sin duda no podemos permitir que la ciudad esté secuestrada. Antes de comenzar, me parece importante señalar el por qué estamos los tres el día de hoy aquí. Primero, como les comentaba, por la naturaleza del tema, pero también y de manera muy importante porque hemos visto de forma reiterada que el PRD tiene secuestrada la Asamblea Legislativa y no quiere, por ninguna razón, que se legisle el tema de las marchas y manifestaciones. Hoy estamos aquí, primero, para señalar que desde el Congreso de la Unión, diputados y senadores del PAN estaremos respaldando y apoyando todos los esfuerzos que tenga el coordinador Federico Dorin, pero además también estaremos impulsando que se haga una legislación desde el Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al diputado Federico Dorin. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muy brevemente agradecer a la senadora Cuevas y al diputado Sotomayor la posibilidad de compartir este espacio, y en especial a ella porque derivado de la conferencia que dimos en el Comité Ejecutivo Nacional, hemos venido trabajando en conjunto los tres legisladores aquí presentes, y ahora en esta semana estaremos muy atentos del devenir y actuar del gobierno el día miércoles con motivo de las manifestaciones que se den en la ciudad relativas al 2 de octubre, y tenemos la buena noticia de que hemos ya consensado un paquete de reformas para poder reglamentar las marchas. Yo les agradezco el apoyo a la senadora Cuevas y al diputado Sotomayor. Hemos retomado una iniciativa que presentó la senadora Cuevas cuando presidió la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, que nos parece que combina lo mejor de la libertad de expresión y de la libertad de tránsito para poderlo plantear en el Congreso de la Unión. El grupo parlamentario en la Asamblea va a presentar una nueva propuesta actualizada de reglamentación inspirada en la iniciativa que trabajó la entonces diputada Gabriela Cuevas, y la idea es que el día jueves podamos en todos los ámbitos legislativos poner estas iniciativas a consideración para reglamentar las marchas. ¿Por qué en el Senado y por qué en la Cámara de Diputados? Pues lo ha dicho ya la senadora Cuevas. La mayoría del PRD se niega sistemáticamente a darle a los capitalinos orden. El gobierno de la ciudad requiere mejores instrumentos para gobernar. El jefe de gobierno necesita el apoyo de una legislación que le permita poner orden con las marchas. No lo tiene, no se lo quiere dar su grupo parlamentario, y en esa medida es que lo vamos a proponer para que no seamos rehenes o no vivamos en indefensión los capitalinos, y si no lo logra hacer la mayoría del PRD, pues que lo hagan la senadora Cuevas y el diputado Sotomayor en las cámaras federales con las facultades que tiene el Congreso todavía sobre la Ciudad de México. Es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, diputado Dorin, y ahora cedo el uso de la palabra al diputado Sotomayor. Muchas gracias. Al igual que el diputado Dorin, agradecer la invitación por parte de la senadora Cuevas. Este es un tema que como capitalinos nos preocupa, y vemos con muy buenos ojos la iniciativa de la anterior diputada, ahora senadora Cuevas, porque logra ser un fiel en la balanza entre el derecho a la libre manifestación y el respeto a las personas que buscan el tránsito. Consideramos que esta iniciativa va acorde con lo que establece el artículo 6º constitucional, porque permite la libre manifestación de ideas, que siempre en Acción Nacional hemos estado a favor de ella, pero sin olvidar a aquellas personas que no son partícipes de estas manifestaciones. A reserva de que ella comente con mayor precisión
lo que se trata de esta iniciativa, pues aquí se busca reglamentar de ambas partes el uso de la fuerza policíaca, pero también aspectos de protección civil, es decir, que quienes se manifiestan y quienes intentan transitar vean sus derechos perfectamente garantizados. En últimas fechas hemos visto estas manifestaciones que han arrojado números preocupantes. Tenemos ya en el gobierno del Distrito Federal una cantidad de 10,000 seguros de desempleo preparados para apoyar a las personas que perdieron sus empleos. Sabemos de 260 millones de pérdidas por manifestaciones realizadas entre el 20 de agosto y el 13 de septiembre, y también sabemos que en la delegación Cuauhtémoc 40% de los días hay manifestaciones. Entonces vemos la necesidad de que esto se regule y que se establezcan bases y esquemas para que estos dos derechos puedan ser perfectamente garantizados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y bueno, ahora para comentar la iniciativa que estaremos presentando en próximos días y darles algunos de los detalles. Primero, el objetivo que va a perseguir esta iniciativa es no sancionar ni mucho menos prohibir la libertad de expresión en cualquiera de sus formas. El objetivo es lograr un balance entre dichas libertades. Estamos convencidos de que es posible. Es más, creemos que estamos justamente en el peor de los mundos. Al día de hoy, ni se puede ejercer con plenitud la libertad de expresión, ni se puede tampoco ejercer con libertad la de tránsito. Por eso resulta importante que podamos tener un ordenamiento que nos ayude a organizarnos mejor, pero en ningún momento estaremos planteando restricción a libertad alguna. En la última década se ha registrado un aumento significativo en el número de movilizaciones que se reportan diariamente en la ciudad. En el año 2002, por ejemplo, se registraron 778 movilizaciones en la vía pública y 8 años más tarde, en el 2010, se presentaron 6,200 movilizaciones, es decir, 8 veces más. Pero no vayamos tan lejos. En los últimos meses se han realizado manifestaciones de manera permanente en las avenidas más importantes del Distrito Federal. Algunas estimaciones nos dan por resultado pérdidas económicas por más de 1,700 millones de pesos. Todo ello evidencia la necesidad de contar con una ley que reglamente las manifestaciones públicas en el Distrito Federal dentro de las limitaciones que establece nuestra propia Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la libertad de reunión puede estar sujeto a restricciones previstas en la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. Así pues, y sin que sea necesaria una reforma constitucional, las marchas pueden y deben regularse desde el Congreso de la Unión. En primer lugar, porque el artículo 122 de nuestra Constitución faculta a diputados y senadores a legislar en lo relativo al Distrito Federal. Y en segundo lugar, porque también nuestra Constitución faculta al Congreso a dictar disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión, los cuales tienen su asiento en la capital, y creo que ha quedado más que acreditado que no están bien salvaguardados. Dentro de las medidas que se proponen en esta iniciativa está permitir la coexistencia de la libertad de tránsito con la libertad de expresión. Algunas de las formas ya más aterrizadas son las siguientes. Uno es prohibir el bloqueo de las vías primarias y el desarrollo de manifestaciones en vialidades de un solo carril. Lo que queremos es, insisto, que coexistan las dos libertades. Si no se cierran avenidas de un solo carril y si no se cierran por completo vialidades primarias, perfectamente pueden coexistir tanto las manifestaciones como el tránsito peatonal, en bicicleta o de automóviles, dependiendo de las modalidades que se cuenten en esas avenidas. Otro de los temas también muy importantes es establecer horarios para la realización de las manifestaciones, de manera que busquemos que las afectaciones a la sociedad sean mínimas, pero sí quienes quieran expresar sus causas tengan todo también el apoyo y la pertinencia legal para hacerlo. También disponer como obligación de los ciudadanos el dar aviso a las autoridades sobre las manifestaciones que se van a realizar. Y un tema que resulta de la mayor importancia, miren,
Algo que urge es acabar con la discrecionalidad de la autoridad. En muchos de los casos, pues el enojo va contra los manifestantes. ¿Por qué? Pues porque están dilatando todo lo que hacemos durante el día. Pero la realidad en esta ciudad es que los manifestantes también están sujetos a la discrecionalidad de la autoridad. Y entonces vimos casos, por ejemplo, en los tiempos de López Obrador, donde existía un bando para prohibir el cierre completo de avenidas, pero él sí hizo un plantón. O vemos también el caso de Marcelo Ebrard, donde por un lado a los vecinos que se manifestaban en la Magdalena Contreras contra la Supervía Poniente fue ejemplo claro de represión, menos mal que se dicen de izquierda. Pero vemos por otro lado cómo las manifestaciones con las que simpatizó Marcelo Ebrard y ahora el caso del jefe de gobierno Mancera, pues esas, como dicen, para unas justicia y para otras gracia. Y últimamente hay muchas que están agraciadas. Por ello lo que estamos buscando es acabar precisamente con esa discrecionalidad de la autoridad y al mismo tiempo obligar a los elementos de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública a que tengan capacitación en materia de derechos humanos. No queremos ninguna forma de represión en nuestra ciudad. La regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y de reunión no es incompatible con la democracia, es intrínseco en la democracia. Por el contrario, permite la expresión de ideas, peticiones e inconformidades en un marco de respeto a los derechos de terceros, velando en todo momento por la integridad de los propios manifestantes. Como les comentábamos, estaremos presentando esta iniciativa de manera simultánea en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Nos preocupa lo que está sucediendo en la ciudad, nos preocupa lo que vamos a estar viviendo en la ciudad el miércoles 2 de octubre. Los problemas, lejos de solucionarse, permanecen. Vemos cómo los maestros siguen aquí, cómo también los anarquistas se siguen organizando. Vemos también cómo muchas de las demandas sociales no encuentran solución en la clase política de nuestro país. Y sin duda también la tradicional marcha que se hace cada 2 de octubre. Y nos preocupa porque vemos una autoridad que no tiene claro el uso de la fuerza, que no tiene capacitación en materia de derechos humanos y queremos también la voluntad de quienes quieren manifestarse, de organizarnos todos mejor para tener una sociedad y sobre todo una Ciudad de México en mejor convivencia. Estamos a sus órdenes los 3 legisladores. Les va a preguntar Ricardo Gómez del Universal. Buenos días a los 3. Senadora, varias dudas. Una, dice que se prohibirían bloqueos en las vías primarias y las vías de un solo carril. ¿Qué determinará esto? Es decir, usted las prohíbe, pero si un grupo lo hace, ¿qué penas hay? ¿Qué castigos se imponen? ¿O cuál sería la solución? ¿Se les desaloja de esas vías? Esa es una. Los horarios, ¿qué horarios serían los que estarían permitidos para realizar las manifestaciones? Y también en esto último, entiendo que la presentan en las 3 cámaras. ¿Cuál es el propósito de esto? Cuando vemos que a veces presentándola en una sola, pues muchas veces no transita de forma adecuada y se queda en la congeladora. ¿Cuál es el fin de presentarla en estas 3 vías? Gracias. Gracias a ti. El tema de las vialidades tiene que ver con cómo generar mejores condiciones de logística, es decir, que todos podamos hacer vigentes y plenos ejercicios de nuestros derechos. ¿Cómo tenga que haber si no sanciones? Me parece que la primera apuesta siempre tiene que ser por voluntad y yo creo que lo primero que necesitamos es un marco que regule este tipo de cosas, no apostarle de entrada a las sanciones. Al día de hoy no existe un marco regulatorio, entonces, pues, ¿qué hay que cumplir? Pues nada, ¿no? Por otro lado, la parte de los horarios, la idea es que no se hagan en horas pico, nada más porque son las horas donde tenemos mayores puntos de problemas ambientales, tenemos también mayores flujos en nuestras avenidas donde la gente tiene más prisa, entonces la idea es también hacerlo compatible con la vida cotidiana que tenemos las y los capitalinos. ¿Por qué presentarla en las 3 cámaras? Como lo comentaba el diputado Federico Doring, lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un rotundo y frecuente no por parte de la mayoría perredista. El PRD se niega a poner cualquier paso que permita organizarnos y tener una mejor convivencia en la ciudad. Pues si no pueden con el alcantarillado, ¿qué vamos a esperar después con las manifestaciones? Probablemente lo que no quieran es que las autoridades tengan mayores responsabilidades en la ciudad. ¿Por qué en el Congreso de la Unión? Primero, porque aquí tenemos facultades, pero segundo y también muy importante y que de una vez quede claro,
porque aquí se va a revisar la reforma política del Distrito Federal. Y ya basta de reformas que sean meramente administrativas o de cómo los mismos políticos se distribuyen el poder. Necesitamos una agenda ciudadana y la apuesta del PAN está con los ciudadanos. Diputados. En ese sentido, entonces, si un grupo bloquea, o sea, se hace el llamamiento a que no se bloquee. Si bloquea, ¿no pasa nada? Probablemente lo que sí vayamos buscando es que hayan también una parte de sanciones administrativas, pero quien pretende ya después llevar esto a temas penales me parece un exceso. Los delitos ya están claros en el Código Penal. Nuestra intención no es en ningún momento hacer nuevos catálogos de delitos ni restringir la libertad que claramente está establecida en nuestra Constitución. Un poco la idea, Ricardo, es que quien vaya a marchar tenga que registrar la marcha ante el gobierno de la ciudad con 72 horas de anticipación y que el gobierno de la ciudad conozca de la logística y la ruta y la altere o la apruebe, es decir, que sepan a dónde se van a manifestar y les sugiera una ruta alternativa para que puedan marchar tratando de generar el menos daño posible a la vialidad y al espacio público, y en esa medida pues el gobierno acompaña la marcha o la supervisa, un poco lo que sucede en Brasilia, ¿no?, donde el gobierno supervisa las marchas y las acompaña y las va guiando o encauzando un poco como si fuese o alguna manifestación de otra naturaleza mucho más pacífica, y en esa medida no hay lugar a la sanción. La sanción, si alguien le valida al gobierno una ruta y se va por otra, pues el gobierno ya sabe por qué ruta van a ir y los encausa, más que la sanción, y si la desobedecen, pues como bien dice la senadora, alguna sanción administrativa que básicamente es la multa, pero la idea es que el gobierno, la ley le dé la posibilidad de conocer las rutas y acotarlas y encauzar las marchas, y que no se entere como se entera al cuarto para el ratito y reacciona de bote pronto y con muy malos resultados. ¿Que no se registra ante el gobierno? Hay 3 sanciones que contempla esta iniciativa de ley y tienen que ver con multas, reparación del daño y actividades de apoyo a la comunidad en términos de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Entonces, pues si alguien quiere perjudicar a la ciudad, pues va a tener después que reparar el daño.